Hola, vamos a continuar hoy con esta introducción al derecho ambiental, donde estamos hablando de algunos conceptos básicos, un glosario de términos de ciencias ambientales y de legislación ambiental. Habíamos hecho referencia a esa ley de origen que ve una interdependencia desde las piedras hasta los seres humanos, y ahora vamos a hablar del sistema integral funcional del ambiente. Hay un texto que está en la bibliografía que les he recomendado de filosofía ambiental. El texto es de Daniel Vidart, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que viene hablando de filosofía ambiental y nos explica qué es esto del sistema integral funcional del ambiente. Es decir, esto nos sirve para entender cuál es nuestro objeto de estudio. ¿Qué será lo que hace un abogado ambiental? ¿Qué será lo que hace un ingeniero ambiental? ¿Qué será lo que hace un filósofo ambiental? ¿O un médico ambiental? Pues más, o un psicólogo ambiental. ¿Sí existirán psicólogos ambientales? Pues bueno, prácticamente todas las disciplinas tienen el tema ambiental, tienen incorporado el tema ambiental. El tema ambiental es transversal a todas las disciplinas. La ecología y las ciencias ambientales se han desarrollado hacia la síntesis, no hacia la especialización como las demás. Casi todas las disciplinas se han desarrollado hacia la especialización, un objeto de estudio muy específico y cada vez más específico. Entonces el médico se ocupa de la salud humana, pero el médico se va especializando en un tema específico y cada vez más especificidad. Estas disciplinas de las ambientales lo que hacen es tratar de mirar el conjunto. Pero entonces del sistema integral funcional del ambiente, donde está conformado por dos subsistemas, un sistema natural, donde tenemos todos estos elementos, desde el aire, agua, suelo, fauna, flora, móneras, protistas, hongos, formas de energía y minerales. Aquí tenemos todo el subsistema natural y un subsistema cultural donde está todo lo de origen antrópico, o sea, la religión, la ciencia, la tecnología, la escritura, la música, el vestido, todo, la ciudad, las matemáticas, las artes, todo lo que ha sido, todos los procesos de producción y de consumo de origen antrópico o propiciados por la mano del hombre, es lo que consideramos pues ese subsistema cultural. Entonces, de todo eso, ¿qué es lo que estudian las ciencias ambientales? ¿Será que estudian todo? O sea, que es lo mismo que la filosofía. Somos filósofos los que nos dedicamos al tema ambiental, ¿no? Entonces, de todo eso, ¿qué será lo que nos interesa? ¿Qué es lo que estudia un abogado ambiental, un médico ambiental? De todo esto, o un ingeniero ambiental. De todo esto, ¿qué es lo que estudia? Si decimos que todo el amor por el conocimiento, terminaríamos por decir que es la misma filosofía, pero no es cierto. De todo este sistema integral funcional del ambiente nos interesa todas estas interacciones, toda esta telaraña que se formó acá. Entonces vamos a pensar en relación con el aire, ese proyecto, obra o actividad, qué impactos está generando en relación con el ruido, en relación con las emisiones de gases y partículas, en la relación con las emisiones de olores, así con el agua, con todos los recursos y con todos los procesos de producción y consumo antrópicos o propiciados por la mano del hombre. Entonces, las ciencias ambientales por eso se caracterizan por ser una ciencia de síntesis. Lo que hace es como ver el conjunto, analizar el funcionamiento de ese conjunto. O sea que de alguna manera también es una especialidad, pero es una especialidad que lo que hace, la particularidad que tiene es que muestra esa síntesis, ese conjunto de todos los elementos del ambiente. Por eso las ciencias ambientales se han desarrollado gracias al desarrollo, pues se han desarrollado fundamentalmente debido al auge de disciplinas como la teoría general de sistemas, la cibernética y la informática. La teoría general de sistemas nos permite entender un sistema complejo. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Entonces podemos entender un sistema complejo como este, con la teoría general de sistemas.
La cibernética nos da la idea de un piloto, cómo se conduce un organismo o una máquina. Y la informática nos permite ordenar información. La informática dividida en hardware y software lo que nos permite es que toda esta información que se va gestando a partir de todos estos elementos y todas las especialidades de las ciencias, pues vayan arrojando una cantidad de información cada vez más relevante para las ciencias ambientales y para el conocimiento del funcionamiento de la naturaleza. Entonces, en relación con el aire y con el calentamiento global, por ejemplo, pensábamos en los contaminantes de larga vida, el CO2, el metano, que son contaminantes que duran mucho en la atmósfera, que generan gran impacto sobre el calentamiento global. Pero ahora encontramos los contaminantes de corta vida y encontramos que también tienen un gran poder de efecto invernadero. Entonces, en la medida en que cada una de estas disciplinas que se desarrolla hacia la especialidad va arrojando información, la informática nos permite ordenar toda esa información y arrojar cada vez más información del conocimiento del funcionamiento de este sistema complejo. Por eso es que todas estas disciplinas que se mencionan aquí, y puntos suspensivos, muchas más, por eso que hará un psicólogo ambiental. Un psicólogo ambiental entonces, o un médico ambiental, se ocupa de las enfermedades derivadas de las condiciones del ambiente. Entonces hay empresas donde hay médicos que se dedican a estudiar las enfermedades derivadas de ciertas condiciones del ambiente por la exposición a la que están sometidos sus trabajadores o por los bienes y servicios que ofrece la empresa. Y un psicólogo ambiental va a estudiar cómo el ambiente puede afectar la conducta y el comportamiento de las personas. Si trabajamos en un ambiente de una temperatura muy alta o muy baja, de poca aireación, de poca iluminación o de mucha, pues todo eso puede afectar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra psiquis. Y eso es objeto de estudio de un psicólogo ambiental, aunque tengamos todavía muy pocos en nuestro medio, pero todas las disciplinas se van desarrollando hacia el tema. Bueno, en relación con los reinos vivos de la naturaleza, ¿cuáles son los reinos vivos de la naturaleza? Pues a nosotros los más viejos nos enseñaron que eran 3 reinos, pero resulta que los biólogos hoy en día tienen claro que son muchos los reinos, 5 digamos, aunque tampoco se han puesto de acuerdo en cuántos son. Algunos hablan de los dominios más bien de la vida, pero esta visión anterior de que los reinos vivos de la naturaleza eran fauna y flora ha generado unas normas jurídicas que a veces parece que se quedaran cortos. Recientemente me preguntaban aquí en la Universidad de Antioquia unos investigadores del tema de hongos, de todo el reino fungi, ¿dónde están las normas sobre los hongos en Colombia? ¿Por qué los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental no nos hablan nada de todo un reino vivo que son los hongos, agrupaciones de células y tejidos? Pues el código del 74, el decreto 2811 del 74, no menciona por ninguna parte de eso. Pero como entendíamos que eran dos reinos vivos, pues ahí se supone que estaban los hongos y estaba todo lo que existe. Entonces, no podemos pensar que las normas jurídicas excluyen ninguno de estos reinos vivos. Todos están allí incluidos y desde los principios generales del derecho ambiental vamos a entender pues, que todo esto queda abarcado, aunque sería conveniente, como en Chile, que se vienen desarrollando normas específicas sobre el tema de hongos y de todos estos reinos vivos que están como perdidos en nuestra legislación. Bueno, pueden ser 2 dominios de la vida, en fin. Entonces, este tema ambiental, ¿desde cuándo surge? Pues podemos decir que siempre ha existido, las comunidades primitivas, los pueblos originarios, ya hablamos cómo entienden esas relaciones del hombre con la naturaleza y eso podría entenderse como derecho ambiental. Aristóteles ya se preguntaba por esa descripción de los organismos vivos y sentaba algunas bases para lo que posteriormente se entendería como biología. Alexander von Humboldt, antes de que naciera el concepto mismo de ecología, ya estaba preguntándose por
esa unidad de la naturaleza, cómo entender el funcionamiento de la naturaleza, y eso es un pensamiento ambiental. En este famoso texto de François Host, Naturaleza y Derecho, que se lo recomiendo porque es un texto ya casi clásico, digamos, del derecho ambiental, hace esta reflexión. Entender esa unidad de la naturaleza es lo que han buscado siempre los naturalistas. Aquí en nuestro Jardín Botánico de Medellín, Joaquín Antonio Uribe lleva el nombre de un gran naturalista. Joaquín Antonio Uribe escribió un texto que llama Cuadros de la Naturaleza. Ese texto es un texto bellísimo, es de literatura, pero es de ciencias al mismo tiempo, y es un texto que sirve mucho para hacer educación ambiental. Escribió un texto también, El niño naturalista, hablándole a los niños sobre la sensibilidad de la naturaleza y enseñándoles a ser naturalistas, a observar una hormiga, a observar una gota de agua y a entender la importancia y todo lo que hay allí para aprender, porque la naturaleza se ha dicho que es la mejor maestra. Uno aprende eso observando la naturaleza. Entonces estos naturalistas eran ecólogos realmente, aunque no hubiera nacido el concepto de ecología, porque se demoró mucho más tiempo para aparecer estos conceptos. 1833 el concepto de medio ambiente y 1866 el de ecología, y todavía mucho más el concepto de ecosistema. Aparecieron conceptos que de alguna manera eran como el antecedente de ecosistema, biocenosis, pero solo en 1935 se acuña el concepto de ecosistema. Pero entonces, así como el derecho ambiental nace el 5 de junio de 1972, no quiere decir que no hubiera habido derecho ambiental antes. Hay antecedentes del derecho internacional ambiental de los años 40, donde tribunales internacionales estaban fallando en defensa del medio ambiente, dictando fallos y laudos arbitrales para la protección del medio ambiente, aplicando las normas que existían. O sea que existía, aunque no tenía una denominación como derecho ambiental propiamente, y no había una unidad de criterios sobre los principios del derecho ambiental, que solo se dio con la Declaración de Estocolmo de 1972. Por eso el 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente, para conmemorar ese día donde las Naciones Unidas se pone de acuerdo en unos principios generales de la disciplina del derecho ambiental. Entonces, si el derecho ambiental nace en el 72 y el concepto de ecosistema, que es tan importante para nuestra disciplina, nace en el 35, pues son hechos importantes que tenemos que tener presente, aunque no nos vamos a restringir pues a esas fechas para entender el origen de esta disciplina. Geobiocenosis. La ecología rusa ya acuña este concepto también, implicando las condiciones geológicas del planeta, esa relación con las piedras de las que nos hablaban los indígenas en su ley de origen. Entonces, este concepto de ecosistema es otro de los conceptos pues, que ustedes ya deben tener claros por los cursos que han visto, pero es bueno que demos un breve repaso. Cuando hablamos de ecosistema, hablamos de unos componentes vivos y unos componentes no vivos. Entre los componentes no vivos o abióticos están las sustancias orgánicas. ¿Sí será que eso va ahí? ¿O eso no debería estar ahí? Bueno, uno a veces puede confundirse. Cuando hablamos de sustancias orgánicas pensamos en vida, pero también hay que pensar que algunas simplemente son sustancias orgánicas sin vida. Una hoja de un árbol que cae, pues ya deja de estar viva. Y aunque haya microorganismos allí vivos, pues el cadáver mismo de un animal o los detritos de un animal harían parte de esos componentes no vivos. Y en los componentes vivos podríamos decir los mismos 5 reinos de la naturaleza o los 2 dominios de la vida que mencionamos, pero es importante hablar más bien de los productores y los consumidores. Clasificar a los seres vivos en una cadena de interdependencia es muy importante para entender el funcionamiento de los ecosistemas. Esa cadena biótica de transferencias de nutrientes y energía entre los seres vivos es lo que determina que hay unos productores y todos los demás somos consumidores. ¿Qué es lo que hace que las plantas sean productoras?
o autótrofos, ese nivel de autonomía que les da ser el primer eslabón de la cadena alimenticia. De todas maneras, las plantas se alimentan y toman nutrientes del suelo. Entonces, ¿por qué decimos que son autótrofos? Pues el nivel de autonomía se los da precisamente la capacidad de hacer fotosíntesis, fundamentalmente, y sintetizar la energía que les permite pues, alimentarse y tener ese nivel de autonomía del que dependemos todos los demás seres vivos como consumidores. Entonces, en este gráfico del ecosistema encontramos pues esa interdependencia de todos estos organismos vivos y todo lo no vivo de la naturaleza. Entonces, esto es lo que nos permite entender un poquito el funcionamiento o entender mejor el funcionamiento de ese sistema integral funcional del ambiente que lo graficábamos en la diapositiva de la sesión pasada, pero que aquí ya lo empezamos a ver como en funcionamiento. Creo que no debemos detenernos en esto, ustedes ya han visto estos temas y cualquier duda las comentaremos más adelante. Entonces, este concepto de ecosistema, ¿por qué es tan importante? Porque es una unidad básica de la jerarquía ecológica, es una unidad de estudio o de resolución o manejo de problemas. Así como la ley es un instrumento de manejo de conflictos, también el concepto de ecosistema es un instrumento de manejo de conflictos, más que de resolverlos, porque los conflictos no se solucionan finalmente, o se manejan más bien. Algunos se oponen al concepto de resolución, aunque es muy común hablar de resolución de conflictos. Entonces, digamos, manejo o resolución de conflictos nos sirve porque es una unidad funcional más que geográfica, más que delimitada por un territorio. Es una unidad funcional, donde esa interdependencia de todos los elementos vivos y no vivos en el ecosistema funciona, funcionamiento de la naturaleza, lo que buscaba Alexander von Humboldt entender. El sistema ecológico es la comunidad de seres vivos que interacciona con su ambiente físico mediante flujos de energía que conducen a estructuras bióticas y reciclado. Esas son definiciones pues, que nos ayudan. Y les recomiendo, me devuelvo acá con esta diapositiva, les recomiendo este texto de Odum y Warrett, que es un texto de ecología muy importante, un clásico ya podríamos decir, textos reescritos muchas veces y que nos sirven mucho para texto de consulta para entender todo este tema que tenemos que ver desde la legislación. Aportando elementos de la ecología social, la ecología biológica y la economía ecológica, se propone hablar de ecosistemas humanos, pero también hablamos no solo de ecosistemas humanos, sino de tecnoecosistemas o agroecosistemas, dependiendo de la influencia de una determinada actividad o proceso. ¿Por qué se habla de ecosistemas cerrados si realmente todos los ecosistemas son abiertos? Un ecosistema abierto es el que tiene entradas y salidas, y un ecosistema cerrado sería el que no tiene ni entradas ni salidas. Entonces, cuando analizamos el ecosistema del Valle de Aburrá, digamos, para poder analizar ese ecosistema, la materia y energía que hay allí en ese ecosistema, nosotros tenemos que tener presente qué entra de materia y energía y qué sale. La materia prima, las aguas que traen los ríos, la energía que traemos de afuera, los procesos de transformación interna y lo que sale de residuos, lo que sale de productos de exportación, bueno, en fin, todo lo que entra y sale para poder entender cómo, pues, hacer como un balance de materia y energía y entender qué es lo que hay en ese ecosistema. Entonces siempre los ecosistemas tienen entradas y salidas. Entonces, ¿por qué hablamos de ecosistemas abiertos, cerrados? Pues para efectos didácticos y de investigación, pues es necesario a veces pensarlo en forma estática, en un momento donde no está entrando ni saliendo nada, o a nivel experimental se han hecho ejercicios de tratar de cerrar ecosistemas, así sea con una bóveda de cristal, y meter allí unos científicos a que reciclen y trabajen con los elementos que tienen allí, con el conocimiento y la tecnología disponible para analizar el funcionamiento de la materia de la energía y el reciclado en ella. El universo también tiene pues
sería cerrado, pero pues un límite que no conocemos. Entonces, es a niveles pues de reflexión que hablamos de los ecosistemas cerrados, porque siempre tenemos que entender pues esas entradas y salidas. Es una unidad funcional más que geográfica, ya lo habíamos dicho. Esta diapositiva nos quedó repetida. Les recomiendo en la página del Instituto Alexander von Humboldt, que es una de las autoridades científicas del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, que entren a esta página. Y esta página, como Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, el líder de la expedición botánica, es el que lleva el inventario de la biodiversidad del país, es una autoridad científica, no propiamente administrativa, no administra los recursos, sino que los estudia todos los recursos biológicos del país. Tiene unos videos cortos muy claros, muy explicativos sobre, por ejemplo, el concepto de servicios de los ecosistemas. Entonces quiero que lo vean, hay varios, son muy didácticos, sirven para cuando ustedes estén trabajando con comunidades, para explicarle a la gente en forma sencilla qué son los servicios de los ecosistemas, actualizados a la política de biodiversidad y servicios de los ecosistemas que tenemos actualmente. De gran relevancia y utilidad entender esto de los servicios de los ecosistemas. Servicios de aprovisionamiento, bueno, todos los servicios de los ecosistemas que discutiremos más adelante, pero quiero que ustedes lo repasen para que podamos hacer esa discusión más fructífera. Entonces todo esto de las ciencias ambientales enriquece mucho de la ecología política, la economía ecológica, la filosofía política, la ética, la teoría de los derechos humanos, la filosofía, el derecho ambiental. De todas estas cosas vamos a estar hablando un poco, no vamos a entrar pues en profundidad de todas estas cosas, pero tenemos que entenderlo porque no podemos perder el contexto en el que estamos tratando de administrar y manejar los conflictos y los problemas ambientales que tenemos. Muchas gracias.